Son las 12 del día, 32 minutos, y a esta hora funcionarios del IMPEC bloquean intermitentemente el centro de Bogotá. Camila Olaya nos cuenta a qué se debe y cuál es la situación. Camila. Alejandra, muy buena tarde. La manifestación de manera pacífica se realizó sobre todo en defensa de la vida y la dignidad de dragoneantes del IMPEC. Recordemos que en el año 2025 fueron víctimas de varios hechos de violencia. Esta manifestación se registró sobre todo en el corredor vial de la calle 26 con carrera 24 frente a la estación Centro Memoria. Hay que decir que hasta hace pocos minutos se habilitó este corredor y en este lugar hacen presencia algunos funcionarios de la Secretaría de Tránsito. Pese a la situación, el sistema de Transmilenio opera con total normalidad en esta zona. Gracias, Camila. En cualquier momento regresamos con usted. En el Cesar se registró una fuerte explosión. Diego Velosa tiene los detalles. A esta hora la noticia en el sur del departamento del Cesar es la incineración de una grúa perteneciente a una compañía petrolera cuando se desplazaba por la Ruta del Sol sector 2. El hecho se registró en el corregimiento de Morrison, municipio de San Martín, cuando el pesado vehículo aparentemente tuvo una falla mecánica. Se prendió en llamas para luego explotar frente a varios transeúntes. Pese a que algunos motociclistas transitaban en medio de las llamas, no se registraron personas heridas. La emergencia fue atendida por personal de socorro especializado. Diego, gracias. Y del Cesar nos vamos al Cauca. Allí denuncian que las disidencias hurtaron 2 camiones que transportaban vehículos nuevos. Juan Pablo Velasco, ¿en qué zona ocurrió esto y qué dicen las autoridades? Buenas tardes, Alejandra. Pues esto ocurrió en el tramo vial Popayán-Cali, exactamente en inmediaciones al municipio de Santander de Quilichao. ¿Qué dicen las autoridades? Que se trató de 17 vehículos de una reconocida marca japonesa que eran transportados en 2 tractocamiones tipo niñera. Pues de acuerdo con la Policía Nacional, estos automotores cubrían la ruta Cartagena-Pasto y fueron interceptados por alrededor de 15 hombres fuertemente armados, quienes a través de amenazas y utilizando sus armas, pues cometieron este hurto. Pues las autoridades confirmaron que los vehículos fueron ubicados, asimismo a sus 2 conductores, quienes se encuentran fuera de peligro. Todo este hecho originó un operativo de búsqueda de estos 17 vehículos con apoyo aéreo, asimismo por parte de la fuerza pública. Al parecer estarían ubicados en límites entre los departamentos de Cauca y Valle. Esta es información que es objeto de investigación. Gracias, Juan. 12 de la tarde, 35 minutos. El decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional desató una fuerte controversia en las regiones. Mire, Ana, al menos 20 gobernadores anunciaron que no van a aplicar esa medida, mientras que la Corte Constitucional se pronuncia de fondo. Ellos consideran que afecta a las finanzas territoriales y desborda los límites constitucionales. La expedición del decreto de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional provocó una inmediata reacción en las regiones. La inconformidad llevó a la convocatoria de un Consejo Extraordinario de Fe de Departamentos, del que surgió una decisión sin precedentes. Al menos 20 gobernadores anunciaron que no aplicarán la medida, argumentando que tienen la facultad de hacerlo bajo el amparo de la Constitución. La que en su artículo 4 define la posibilidad que cualquier autoridad administrativa, judicial, puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando exista una norma, como en este caso las contenidas en la emergencia económica, que sean desproporcionadas y que vulneren principios de la Constitución misma. Los mandatarios regionales sostienen que mientras la Corte Constitucional emite un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del decreto, evaluarán mecanismos jurídicos para frenar su aplicación en sus territorios. La principal preocupación está centrada en el impacto que tendría el aumento del impuesto al consumo y el alza del IVA del 5 al 19% sobre las finanzas locales. Nos va a afectar primero el contrabando, segundo se van a disminuir nuestros ingresos, tercero los ingresos que generen los impuestos según el decreto se van a venir para el gobierno central, es decir, van a lograr que el impacto de las finanzas disminuidas en los departamentos va a ser
pues en la región, pero no solamente es para cualquier cosa, es para la salud, para la educación, para el deporte. Lo que ocurrió fue un verdadero asalto centralista a las finanzas de los territorios en este país. Y por esa razón fue que consideramos desde la Cumbre de Gobernadores que debemos tomar varias acciones en contra de este decreto que vulnera las finanzas territoriales que tenemos en cada uno de nuestros departamentos. Para los gobernadores, el decreto presenta una concentración de recursos que aseguran debilita la autonomía territorial y compromete la financiación de sectores clave en los departamentos. La postura de los mandatarios regionales generó una respuesta inmediata desde el gobierno nacional y abrió un fuerte rifirrafe, marcado por interpretaciones opuestas de la Constitución y por el alcance de las competencias de las autoridades locales frente a un decreto de emergencia. Desafortunadamente, hay gobernadores en este país que pretenden no solamente usurpar funciones de la Corte Constitucional, sino además defender a quienes. El decreto de emergencia económica se tiene que aplicar. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley. En medio del creciente choque entre el gobierno nacional y las regiones y con el debate aún abierto, el Ejecutivo citó a los gobernadores a una mesa de trabajo el próximo 19 de enero, con el propósito de atender las inquietudes sobre el decreto y definir el manejo de los recursos contemplados en la emergencia económica. Pues para entender mejor este tema, Eduardo Hernández nos ha preparado una explicación de cómo cambian los impuestos para el alcohol y para el tabaco y por qué los gobernadores están diciendo que los puede afectar. Usted nos amplía, Eduardo. Hola, ¿qué tal, Ana Milé? Pues mire, este es un tema bastante técnico, pero explica por qué se está dando esta rebeldía y cuál es la preocupación que tienen los gobernadores. Básicamente, lo que hace el decreto es lo siguiente. En cuanto al impuesto a los licores, inicialmente, o como estaba antes del decreto de la emergencia económica, tenían un IVA del 5%. Lo que hace el decreto es subirlo al 19%. Y si hablamos particularmente del otro impuesto que tiene el licor, estamos hablando de que se cobra 342 pesos por cada mililitro, por cada grado de alcohol, en una botella de 750 mililitros, y lo que pretende o lo que hace este decreto es subirlo a 750 pesos por cada grado de alcohol en una botella de 750 mililitros. Son recursos que están destinados a la salud, a la educación y para el deporte, y a esto hay que sumarle también, con el nuevo decreto, un aumento del 30% de la tarifa antes de impuestos para ese producto. Esto frente a los licores. ¿Qué pasa con el tabaco? Pues básicamente lo que hace el decreto es aumentar también los impuestos para el consumo de tabaco. Para una cajetilla de 20 cigarrillos, hoy en día se está cobrando más o menos entre 4.000 y 4.400 pesos de impuesto, y lo que pretende este decreto es subirlo a 11.200 ese impuesto de una cajetilla de 20 cigarrillos, que antes de impuesto puede costar alrededor de unos 10.000 pesos, es decir, el precio final podría quedar más o menos en unos 22.000 o 23.000 pesos. Pues lo que dicen los gobernadores es que a partir de todas estas situaciones que se están dando tanto en el alcohol como en el tabaco, se puede reducir el consumo, porque como se encarecen los productos, esto puede llevar a que menos gente haga esas compras. Los cálculos que hace el gobernador es que una botella de aguardiente antes de este decreto podía costar 40.000 pesos y ahora queda en 60.000 en una botella de 750 mililitros. Ellos están haciendo el cálculo de que esto tendría una reducción en las ventas de más o menos el 40% y que la gobernación dejaría de recibir 200.000 millones de pesos. De cada 100 pesos que se recaudan en el país por distintos conceptos, la nación se queda con 83. Los municipios se quedan con 10, 12 y solo los departamentos se quedan con 2, 3 pesos. Y él se pegó esos 2, 3 pesos de los departamentos para cuadrar su caja y para seguir vigorizando su empleo militante. ¿Qué pasaría si nosotros obsecuentemente decidiéramos aplicar estas normas y entonces giráramos los recursos y después la Corte Constitucional declara esos decretos inexequibles? ¿Quién nos devuelve la plata? Además, aquí hay una flagrante violación también de otras disposiciones constitucionales, por ejemplo, el artículo 362, que dice que salvo en casos de guerra exterior, no se pueden tocar
los tributos fruto de monopolio como estos de los departamentos y que tanto esos tributos como otros municipales gozan de protección constitucional. La gobernadora del Meta también hizo sus cálculos. Ella lo hizo en botella de whisky. Recordemos que estos son impuestos que tocan los licores fuertes, no tocan la cerveza. Ella lo que calcula es que una botella podía estar costando 55.000 pesos y con este nuevo decreto ese precio podría aumentar a los 80.000 pesos. Se dejan de recibir en ese departamento entre 215.000 y 300.000 millones de pesos. Y básicamente lo que se plantean también y la preocupación que tienen los gobernadores es que en la medida en que aumentan los precios, pues se desincentiva el consumo y menos gente compra whisky, por ejemplo, en este caso. Escuchemos lo que dice la gobernadora. Pero lo que siempre hemos hecho en estos 2 años de este gobierno es siempre, ¿por qué no concertar? Mira, esto está, además pasa por encima del Congreso de la República. El año pasado trabajamos durante muchos meses para aumentar y dejar la centralización y empezar a fortalecer la descentralización que se aprobó en la Constitución del 91. Y hoy en día, con un chisqueado de dedos, sacan un decreto y, por supuesto, afectan los departamentos y los gobiernos subnacionales. Así que llamamos a la concertación, a sentarnos, a mirar cómo podemos lograr, por supuesto, el aumento de los impuestos, pero que no afecten las finanzas de los gobiernos departamentales. Hace unos minutos estábamos escuchando a la gobernadora del Valle. Ella tiene una preocupación, es que toda esta plata que se recaude por estos nuevos impuestos vaya al gobierno nacional. Y lo que está explicando la DIAN es que se respetarían esas tarifas iniciales que tenían antes los impuestos para las regiones y que los excedentes, es decir, de aquí para arriba, eso sería lo que iría al Tesoro Nacional, es decir, a las finanzas del gobierno nacional. Lo explica el director de la DIAN, que también plantea una diferencia frente a esa visión que están teniendo los gobernadores, pues él dice que esto no afectaría necesariamente el consumo. Hoy en día los licores tienen un IVA del 5%, pues eso se declara en el formulario 300 de IVA de la DIAN. Ese 5% es cedido a las entidades territoriales. En el decreto de emergencia pues se sigue respetando eso como ordena la Constitución y la ley, pues ni más faltaba. Y cuando pasa a 19%, esos 14 puntos porcentuales adicionales sí van al presupuesto general de la nación para financiar pues las cosas que suscitaron la emergencia económica. En cuanto al impuesto al consumo, se aplica una lógica similar. El decreto 1474 de 2025, el de emergencia, tiene una norma especial para que la Federación Nacional de Departamentos ajuste los formularios, recaude ese impuesto y lo gire al presupuesto general de la nación. Es decir, todos los recursos que se generen van a atender la emergencia, pues respetando las rentas cedidas a las entidades territoriales. Entonces, se respetan las rentas cedidas, eso está claro, y solamente pues los puntos adicionales, el recaudo adicional correspondiente se gira a la nación. El cálculo que está haciendo la DIAN es que por cuenta de todos estos impuestos podrían aumentar los precios de los licores en aproximadamente 25% y que si no hay un aumento superior al 30%, no necesariamente hay un desincentivo al consumo de licor. Aleja. Muy compleja la situación, Eduardo. Bueno, usted ya nos mostraba lo que piensa el gobernador de Antioquia, la gobernadora del Meta. Yo le voy a contar ahora lo que está pasando en Caldas. En Manizales, la industria licorera de Caldas tiene ya listos esos aumentos para el licor que podrían llegar hasta el 53% en una botella de ron. Esto pues para ajustarse a ese decreto del gobierno, pero el alza está frenada justamente por la rebelión de los gobernadores. Este incremento se daría acatando el decreto 1474 expedido por el Gobierno Nacional el pasado 29 de diciembre, donde a través del artículo 1 se aumenta el IVA para licores fuertes como el aguardiente, ron, entre otros. El impuesto al impoconsumo, que es el que se paga por cada grado alcoholimétrico de las bebidas, lo subió de 342 pesos a 750 pesos. Un aumento superior al 119%. Entre tanto, el porcentaje sobre el valor de la venta al público también tendría un incremento establecido por el DANE del 25 al 30%. Un ejemplo claro de este aumento es la botella de 750 mililitros de aguardiente amarillo, que para 2026 tendría un incremento de 21.407 pesos, pasando del valor en 2025, que era de 49.705 pesos, al valor del presente año, que quedaría en 71.112 pesos. Adicionalmente,
El ron viejo de Caldas tradicional, por ejemplo, tiene un alza superior a 30.000 pesos, es decir, el 53% con respecto a lo que se traía en el año 2025. El consumidor es el más afectado con el alza. Sí, es bastante extrema la medida, pues es un precio exagerado ya para el valor del licor. Pues realmente es un incremento que más allá del licor impacta a todo el mundo, porque si sube la canasta familiar, pues ¿qué será del licor? Los directivos de la destilera de Caldas aseguran que con este y otros aumentos en impuestos sobre algunas bebidas alcohólicas se pone en riesgo la viabilidad de la industria de licores del país, que según estimaciones del sector presenta el 1,5% del Producto Interno Bruto Nacional y genera más de 200.000 empleos desde el sector agrícola hasta el comercial. Esto es en cuanto al impacto del aumento, pero en esta coyuntura, ¿qué implica desde el punto de vista legal que los gobernadores anuncian que acudirán a una figura constitucional para no acatar la emergencia económica? Rocío Franco, ¿qué detalles se conocen? Pues los gobernadores están hablando de una figura contenida en el artículo 4 de la Constitución Política que tiene que ver con el control que puede hacer cualquier ciudadano ante incluso un juez, de la incompatibilidad que puede tener una norma expedida con la Constitución Política. Pero hablamos con un experto, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, quien asegura y afirma lo que es en realidad este mecanismo y si se puede aplicar por parte de los gobernadores. La excepción de inconstitucionalidad es un procedimiento extraordinario de control de constitucionalidad. Es difuso, porque la excepción de inconstitucionalidad la puede aplicar cualquier persona, pero es un instrumento extraordinario para garantizar que rija la Constitución respecto a normas incompatibles con ella. La regla general es que las normas, especialmente las leyes, los decretos con fuerza de ley, en fin, se avienen a la Constitución, hay una presunción de constitucionalidad, pero esa presunción de constitucionalidad resulta desvirtuada cuando hay una incompatibilidad entre la norma legal y la Constitución. Dos cosas incompatibles son dos cosas que no pueden ser al mismo tiempo. Es decir, o se aplica la una o se aplica la otra. En el caso de la excepción de inconstitucionalidad, lo que tenemos es una garantía de prevalencia de la Constitución ante disposiciones que son incompatibles con ella. Esta es la definición de la excepción de inconstitucionalidad, pero ¿pueden los gobernadores acogerse a ello para no sumarse, no acogerse a estas determinaciones de la emergencia económica y social? Para algunos expertos de alto calibre señalan que sí, pero que definitivamente lo mejor es que la Corte Constitucional adopte una determinación sobre lo que ya varios sectores le han pedido, es una suspensión provisional. Sin duda, los gobernadores tienen la facultad de inaplicar las normas que contradigan la Constitución por vía de la excepción de inconstitucionalidad. Reconocemos que los argumentos sobre la violación a la autonomía fiscal de las entidades territoriales son argumentos sólidos. Sin embargo, la excepción exige un estándar probatorio muy alto, pues debe demostrarse que el decreto es manifiestamente incompatible con la Constitución. Por eso lo prudente y procesalmente seguro es acudir y pedir a la Corte Constitucional que decrete la suspensión provisional del decreto. El problema que está en el ordenamiento, y es una posibilidad que se le da no solo a los funcionarios, sino también a los jueces, cuando al aplicar un derecho encuentran que ese derecho no es justo, es contrario, es evidentemente contrario a la Constitución. Entonces, el problema es que tenemos la figura, y como tenemos la figura, hay que tratar de resolverle la decisión lo más rápidamente posible para que no se genere un caos o un problema de inseguridad jurídica.
Y mucha atención porque ya se han oficializado ante la Corte Constitucional varios pedidos de suspensión provisional. Estamos hablando de Asocapitales, por lo menos 14 congresistas, el Consejo Gremial Nacional, la Alcaldía de Medellín y el gremio de aliadas que le está pidiendo a la Corte Constitucional que declare inmediatamente la priorización de este caso, ya que las consecuencias pueden ser irreversibles. Rocío, y sobre este mismo tema, Noticias Caracol en Vivo habló Humberto de la Calle, abordó la emergencia económica decretada por el gobierno y la respuesta de varios gobernadores. Cuestionó la constitucionalidad de los decretos, advirtió riesgos para la separación de poderes y alertó sobre un posible escenario de caos institucional si cada autoridad decide qué normas cumplir. Esto fue lo que dijo. La emergencia tiene enormes deficiencias constitucionales. Decretos hay que afectan a los territorios, a los departamentos, pero el método ideado o escogido o anunciado por los gobernadores me parece reprochable. Yo sí, francamente, no estoy de acuerdo porque esa es una forma de justicia por su propia mano. Ahora, lo paradójico de esto es que esa fórmula de la excepción de inconstitucionalidad fue el propio gobierno, a raíz del llamado decretazo, que utilizó esa fórmula, o sea, algo que venía en Colombia hace un siglo y que estaba tranquilito y dormido, porque es un poco caótico. El gobierno del doctor Petro pateó el avispero, generó esto que ahora lo recogen los gobernadores y que tiene un riesgo de caos, de anarquía, porque lo que los gobernadores están diciendo es que no cumplen unos decretos del gobierno. Que sean decretos inconstitucionales, seguramente lo son, pero eso lo debe resolver la Corte. Tenemos que permitir que la Corte tome sus decisiones, ojalá muy rápido. Eso implica una pequeña explicación que es un poco técnica, pero voy a hacerla de manera sencilla. En Colombia hay dos sistemas de control constitucional y eso es demasiado. Y eso no es normal. Los países tienen o un sistema en virtud del cual es el juez constitucional el que declara si una norma es constitucional o no únicamente. Y otro sistema, por ejemplo, norteamericano, donde cada juez puede dejar de aplicar una ley a través de la llamada excepción de inconstitucionalidad. Como en Colombia tenemos las dos cosas al tiempo, yo he escrito sobre esto y me parece que es excesivo y ya era previsible que algún día eso se nos iba a reventar. Porque la excepción de inconstitucionalidad, tal además como lo están diciendo los gobernadores, pues significa el caos. Yo no respeto decisiones de un gobierno y me abstengo de cumplirlas porque yo, por mí y ante mí, resuelvo decir que son inconstitucionales. Ese camino de los gobernadores es absolutamente nocivo, irreprochable. Irreprochable, es lo que quiero decir, pero también advierto que el culpable inicial de este desorden es el gobierno del doctor Petro. ¿Cuáles son las fallas que usted identifica en el decreto de emergencia económica? Empecemos por la falla del gobierno. Hay fallas protuberantes. La primera, esto no tiene nada de original, yo lo he escrito y lo hemos dicho varias veces. Realmente, si uno mira la motivación del decreto de emergencia, ahí no hay nada imprevisto, súbito, que nos coja por sorpresa. Esto no es como si se desborda un río o explota el volcán del Ruiz. Esto es algo estructural. El mismo gobierno dice que viene de antes. En ese sentido es muy deficiente el decreto. Solo hay dos cositas allí que sí pueden ser súbitas, pero dijéramos es algo secundario. Y lo segundo, que es mucho más grave, es más de fondo, es que aquí se utiliza la emergencia, que es un poder propio del presidente, pero para anular decisiones del Congreso en su competencia. Cuando el Congreso niega la ley de financiamiento, que es una reforma tributaria, está ejerciendo su competencia. Entonces el gobierno simplemente golpea al Congreso diciendo ahora yo me voy para la emergencia, y yo creo que eso viola en su esencia el Estado de Derecho y la separación de poderes. ¿No será que yo entiendo lo que usted dice, pero no será que esa excepción de constitucionalidad puede servir en casos como estos? Sí, vamos por partes. Yo sí creo que el decreto es dañino para los fiscos departamentales. Luego creo que los gobernadores tienen razón, pero es que no basta con tener la razón. En una democracia hay que saber utilizar los caminos que brinda el Estado de Derecho. Porque con ese mismo argumento de los gobernadores, pues entonces por eso tenemos sencillamente perturbaciones, ocupaciones, interrupción de vías,
las vías de hecho, donde cada quien alega lo mismo. Dice, no, es que tal decreto me hace daño, entonces yo paralizo el Transmilenio. Eso se llama vía de hecho. Lo que los colombianos tenemos que hacer es, y los gobernadores lo que deben hacer es ir a la Corte, buscar los mecanismos jurídicos, y la Corte tiene que resolver rápido. En eso sí estoy de acuerdo, pero no puede ser que cada quien se tome la justicia por su propia mano, así tenga razón. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 de la tarde, 57 minutos. En las últimas horas se presentó un trágico caso en una de las principales vías de Bogotá. 3 personas murieron en la avenida 68 con calle 72, luego de que un hombre las embistiera, según testigos, mientras perseguía a unos ladrones que se movilizaban en moto. María Juliana Reyes, ¿qué otros detalles se han conocido de este lamentable hecho? Ana Milena, televidentes, muy buenas tardes. Pues en las últimas horas se conoció precisamente la identidad de estas víctimas que fueron totalmente ajenas al caso del hurto por el que inició esta tragedia. Estamos hablando de Clara Lucía León y Santiago Rodríguez, 2 adultos mayores que se estaban movilizando precisamente por la carrera 68 con calle 72 en ese momento. Y también conocimos la otra parte de la historia, lo que originó este accidente fatal. Estamos hablando de que una familia simplemente salió de un restaurante luego de almorzar y allí unas personas en motocicleta pues le hurtaron sus pertenencias. Lastimosamente la respuesta fue tomar justicia por mano propia y concluyó entonces en esta tragedia sobre esta vía principal de Bogotá. Miremos la siguiente nota para contarles a ustedes todos los detalles. La tragedia comenzó cuando delincuentes en una motocicleta se lanzan contra el conductor de una camioneta que minutos antes estaba en un restaurante. El atraco dura segundos. Otra cámara de seguridad deja ver cuando los delincuentes huyen del lugar. Acto seguido, la víctima del robo inicia la persecución, tratando de atrapar a los delincuentes. Pues llegaron a amenazarlo a él de muerte, a las ciegas, pues el señor estaba como pasmado, estaba re asustado. Y pues a lo que sale la moto, pues el señor sale detrás, no sé, de pronto un impulso. La camioneta en confusos hechos terminó impactando a los asaltantes. La moto terminó incrustada en un carro gris que estaba en un trancón y a su vez el vehículo con toda la fuerza del impacto se estrelló contra una volqueta. Uno de los delincuentes murió instantáneamente, pero en el carro gris, ese que estaba en la cola del trancón en la avenida 68 con calle 72 y también fue atropellado por la camioneta, iban 2 inocentes. Ellos son la señora Clara Lucía León y su esposo Santiago Rodríguez, ambos de 68 años de edad. Don Santiago murió en el sitio, mientras que la señora Clara alcanzó a ser llevada a un centro asistencial y allí perdió la vida. El vehículo Chevrolet Aveo lamentablemente transportaban 2 ciudadanos de la tercera edad, una pareja la cual se desplazaba por la carrera 68 y pues son chocados por la parte posterior por la motocicleta y posteriormente por la camioneta que era conducida por el afectado del hurto. Mientras tanto, el otro hombre señalado de haber cometido el hurto con el que inició esta tragedia permanece en un centro asistencial siendo valorado ante el accidente. Sin embargo, está en proceso de legalización de captura. ¿Qué va a pasar entonces con el conductor, la persona que inicialmente fue víctima de hurto, pero luego inicia esta persecución a los ladrones y finalmente termina provocando el accidente? Lo que hemos podido conocer es que se abrió ya una noticia criminal en la cual pues este hombre está vinculado. Sin embargo, pues están recolectando todas las pruebas para definir si finalmente tiene responsabilidad en estos homicidios o en estos fallecimientos que se presentaron sobre la carrera 68 con calle 72. A esta hora permanecen los cuerpos de las 3 personas que fallecieron en este hecho aquí en las instalaciones de Medicina Legal. Bien, Juliana, gracias. Noticia en desarrollo, 1 en punto de la tarde. En medio de una audiencia fue prorrogado el principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía y Day Vázquez, la exesposa del hijo del presidente de la República, Nicolás Petro Burgos. Esto en el marco del proceso que enfrenta por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento de servidor público. Tatiana Sanabria nos cuenta qué significa esto. Tatiana. Buenas tardes. Esta decisión ratifica a Day Vázquez como testigo clave de la Fiscalía en el proceso penal
penal contra Nicolás Petro Burgos. Durante la audiencia, la fiscal Lucy Laborde aseguró que su testimonio ha sido vital para el avance de la investigación, así como los elementos de prueba aportados, entre ellos chats y documentación clave. La inmunidad penal aplica únicamente dentro del proceso que se adelanta contra el hijo del presidente por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según la fiscalía, Nicolás Petro habría recibido 1.053 millones de pesos que no fueron justificados. De acuerdo con el ente investigador, estos recursos fueron recaudados bajo la promesa de financiar la campaña presidencial de 2022, aunque una buena parte habría sido desviada para intereses personales. Este es el momento en el que se prorroga el acuerdo y la justificación que expone la juez para tomar esta decisión. En consecuencia, este despacho encuentra que la solicitud elevada por parte de la Fiscalía es razonable, proporcional y necesaria y que su concesión garantiza la eficacia de la justicia como instrumento legítimo de política criminal y evita pues la frustración del objeto mismo del principio de oportunidad por circunstancias que son ajenas a la voluntad de la beneficiaria y de la procesada. En consecuencia, este despacho considera que la solicitud de la prórroga de la Fiscalía en cuanto a esa prórroga se ajusta a esos parámetros. De esta forma, la Fiscalía ya cuenta con todo el abanico de evidencias para iniciar la etapa de juicio contra Nicolás Petro, la cual se dará próximamente. En medio de las audiencias preparatorias, Petro Burgos se ha declarado inocente y su defensa asegura que cuenta con elementos para contrarrestar la tesis de la Fiscalía. Una de la tarde, 3 minutos. En medio de la crisis financiera en Antioquia, los pagadiarios o gota a gota ya rondan los consultorios del personal de salud en hospitales como el de San Rafael en Itagüí. El gerente de ese centro de salud dice que sus trabajadores están laborando con hambre porque las EPS no pagan y pide una urgente intervención del gobierno nacional. Alfonso Cárcamo, ¿cuál es la situación de ese hospital? ¿Qué más dice el gerente? Tatiana, muy buenas tardes. Y es que estuvimos en este hospital y realmente la situación es dramática. No hay otra forma de decirlo, pues aseguran que solamente Sabia Salud y la nueva EPS adeudan casi 20.000 millones de pesos a este hospital y aseguran que con este déficit fiscal pues es muy difícil seguir operando. Sin embargo, como unos héroes siguen allí atendiendo a cada persona que va por urgencia o por cualquier otro mal. Aseguran que aparte de estos pagadiarios, por ejemplo, se han tenido que enfrentar a situaciones como que los mismos pacientes lleven sus medicinas, lleven medicamentos para aportar a la solución de esta problemática. Pegado de Los Santos y esperando un milagro se encuentra el sector de la salud en Antioquia y el resto del país. En las últimas horas, Luis Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, se convirtió en el rostro del mal momento financiero que hoy atraviesan. Para mí fue muy duro. Este diciembre, ver que mis funcionarios llegaban llorando, no tengo con qué comer, no tengo que pagar arriendo, no tengo un aguinaldo para mi hijo y decirles no tengo con qué pagarles porque 9PS desde agosto no nos paga. El gerente Arroyave habla hoy por sus más de 800 trabajadores. Todo el mundo habla del problema de los pacientes, tienen toda la razón, del problema económico, pero no ven lo que está detrás, que somos nosotros, donde realmente no nos pagan las aseguradoras porque el gobierno dice que les pagó y ellas no nos pagan, o al revés, porque el gobierno tampoco les paga, sobre todo las intervenidas. Y es que solo la nueva EPS y Sabia Salud deben a este hospital casi 20.000 millones de pesos. Sus trabajadores se han visto abocados a pedir ayudas extras para cumplir con sus obligaciones personales. Tenemos mucho personal que en vista de su corto, digamos 3 meses o 4 meses adeudados, han tenido que recurrir a pagadiarios. Una situación bastante delicada porque sabemos que ponen en riesgo su vida y ponen en riesgo también a la familia. La falta de pagos obligan al personal de salud a trabajar con las uñas. Porque en medio de esta crisis de tanto tiempo sin pago, hemos tenido que sacar inclusive recursos de donde no tenemos para comprar papel higiénico, inclusive para comprar guantes, y se nos han ido inclusive 8 auxiliares de enfermería. Es mucha la gente que está muriendo en los hospitales, no por negligencia del personal médico, sino por la falta de recursos que nos tienen en este momento. Estamos sin recursos con que comprar jeringas, agujas, medicamentos.
Incluso pacientes han tenido que donar medicinas. Hemos tenido una situación bastante preocupante y es que a veces han traído medicamentos que porque, vea, ustedes no tienen, entonces yo le puedo dar, le puedo donar. Entonces es triste verlo así, pero hemos tenido la necesidad de decir muchas gracias. La mamá de Nidia es tan solo uno de los millones de pacientes que padecen la falta de recursos. Hospitalizada aquí desde el 2 de noviembre a la espera de una prótesis de cadera y no se ha podido. Tiene 88 años y lo único que me dice es yo quiero vivir. Y aquí en la cama tendida, todo, ya va a cumplir 3 meses. Savia Salud, CoSalud y la nueva EPS, todas intervenidas por el gobierno, deben a los hospitales de Antioquia 4.9 billones de pesos. Y es que para terminar y para que todas las personas que nos están viendo en estos momentos nos entiendan un poco la situación, también nos dicen desde el hospital que, por ejemplo, en diciembre 77 personas decidieron irse de este hospital, decidieron renunciar para ir a otros centros de salud, pero resulta y pasa que la situación en otros centros de salud está aún más crítica que la del Hospital San Rafael del municipio de Itagüí y tuvieron que regresar a seguir padeciendo lo mismo, pero menos grave. Grave situación para trabajadores de la salud y para pacientes. Alfonso, gracias. Van 2 semanas de 2026 y el gestor farmacéutico de la nueva EPS, definido para este año, aún no entrega su primera fórmula en el Quindío. Nelson Murillo en Armenia, ¿se sabe por qué? Stephanie, por una razón que parece increíble y es que todavía no han firmado el contrato entre Medic y la nueva EPS. Les mostramos a esta hora el panorama en la nueva EPS, aquí en la carrera 16 entre calle Segunda y Tercera Norte en la capital quindiana. Hasta este punto, Stephanie y televidentes, tienen que llegar los usuarios de la nueva EPS con sus fórmulas, digitalizarlas y esperar hasta que Medic tome las riendas de esta entrega de medicamentos para poderlos recibir. Pero recuerden una cosa, que los pendientes tienen una vigencia entre 1 y 3 meses. En el siguiente informe, el viacruces que viven los usuarios de la salud en Armenia. En el 4º piso de la clínica La Sagrada Familia, en delicado estado de salud, permanece Jaime Guerrero, un funcionario bancario pensionado con diabetes tipo 2, hospitalizado desde el 20 de diciembre por falta de medicamentos que debería haberle entregado la nueva EPS. Él hace parte de la Asociación de Usuarios de la nueva EPS en el Quindío. Si nos entregaban la insulina, no nos daban las tirillas, que era como si no le entregaran nada a uno. Y ya llevaba casi un año sin recibir los medicamentos, a toda hora que no había que esperar, y bueno, le daban los pendientes a uno nomás. Entonces, a raíz de eso, se agravó más la enfermedad. Así como el caso de don Jaime, decenas de pacientes, de usuarios de la nueva EPS se acercan hasta estas oficinas para buscar sus medicamentos. Sin embargo, la respuesta es la misma, esperar. No hay medicamentos, no hay nada. No hay nada. Aquí en Armenia estamos supremamente graves con esta situación. Hacen el copago, le entregan una parte a uno y ahí se vence el copago porque nunca llega a la casa el resto. Yo necesito medicamentos para el dolor. Llevo 4 cirugías de columna, o sea, me da pena hablar de eso. La nueva EPS explica en este comunicado que nuestros asesores gestionarán las fórmulas médicas y el proceso administrativo para la entrega de los medicamentos, asegurando la continuidad de los tratamientos sin interrupciones. Es decir, solamente están recibiendo las fórmulas para que cuando entre el nuevo gestor farmacéutico empiece a suministrar los medicamentos, situación que afecta a unos 59.000 usuarios en el Quindío. Ahora las autoridades sanitarias en el departamento del Quindío y también las relacionadas con el cumplimiento de estas directrices de que se firme ese contrato entre Medic y la nueva EPS están pendientes para que efectivamente empiecen a entregar los medicamentos a los usuarios en Armenia lo más pronto posible. Nelson, gracias. Y usuarios de la nueva EPS en Popayán que padecen hemofilia han realizado protestas ante la falta de medicamentos. Sus vidas dependen de un tratamiento que desde el 1 de enero no reciben.
Cansados por la ausencia de respuestas, pacientes con hemofilia afiliados a Nueva EPS decidieron protestar frente a las instalaciones de la entidad, exigiendo la entrega del medicamento para su enfermedad. Sangrar es una cuestión de vida o muerte, así lo advierte Manuel Ordóñez, paciente a la vez médico pediatra y vicepresidente de la Liga Nacional de Hemofílicos, quien asegura que esta enfermedad le ha impedido en ocasiones ejercer su profesión al 100%. Estamos atravesando una situación muy delicada. Pacientes con trastornos de la coagulación, hemofilia, von Willebrand, afibrinogenemia, no estamos recibiendo desde el 1 de enero el tratamiento vital que nos permite vivir. La hemofilia se hereda, principalmente por los hijos varones, drama que vive Alexander Guata, quien ya perdió a un hermano y ahora vive con la zozobra por sus hijas. Me han visto a mí muchas veces tendido en una cama recibiendo medicamentos, entonces ellas son muy conscientes de que a sus hijos no les van a brindar una cosa de estas. Es triste, ¿no? Es triste porque tienen derecho a tener hijos, pero no los deben tener. Tratamientos que superan los 20 millones de pesos al mes obligan a madres como Sandra Medina a exigir respuestas para su hijo. La nueva EPS nos ha negado el servicio del programa de hemofilia, el cual están pues afiliados los demás pacientes, incluyendo mi hijo. El problema también es de que nos tienen sin medicamento. Mi hijo es severo, no pudo estar aquí porque ya tiene un sangrado pequeño articular en la rodilla y es por falta de tratamiento. Noticias Caracol intentó dialogar con las directivas de la nueva EPS en Popayán, pero no dieron respuesta. Los afectados solicitarán una interventoría a nivel nacional. Y precisamente hace tan solo unas horas el observatorio Así Vamos en Salud reveló un panorama preocupante sobre las finanzas del sector, billonarias pérdidas en los últimos años y un deterioro del patrimonio que hoy sostiene la atención médica en el país. Nicole Buitrago, ¿qué implica para los hospitales y clínicas esta advertencia del observatorio? Ana Milena, muy buenas tardes. Pues implica una necesidad a nivel financiero, pero que repercute en las dificultades para millones de pacientes en todo el país. Hoy las clínicas y los hospitales acumulan una billonaria deuda por parte del sistema de salud que los está llevando a limitarse en tema de contratación, a tener retrasos en los pagos de salarios, honorarios del personal de la salud, principalmente los especialistas y los contratistas, pero también a suspender más de 16.000 servicios por lo menos en lo que sabemos hasta el año 2025. Y a esto se le suma otra realidad que revela el observatorio Así Vamos en Salud y es el tema de las pérdidas. El sistema de salud sigue acumulando pérdidas. Solo en 2025 se acumularon cerca de 7.3 billones de pérdidas y para el año 2026 el panorama no pinta bien. La crisis que hoy vive el Hospital Departamental de Caquetá refleja la dura realidad financiera que enfrentan los centros médicos públicos y privados en todo el país. A la fecha, la institución acumula deudas en salarios con médicos especialistas. Nuestros especialistas contratistas de la institución, en donde cada uno de ellos tiene sus necesidades, tienen sus casas y son la única fuente de empleo que tienen en el Hospital Departamental María Inmaculada. El caso de este hospital no es aislado. Cuando miramos el panorama a nivel nacional, las asociaciones que representan a los prestadores del servicio de salud reportan enormes problemas porque no reciben los pagos a tiempo por parte de las aseguradoras. A la fecha, la red de hospitales públicos reporta que le adeudan cerca de 14 billones de pesos. De ese monto, 10 billones hacen parte de una cartera vencida que supera los 360 días de mora. Muchas de las atenciones que anteriormente eran realizadas en clínicas privadas, pues al cierre de estas instituciones, precisamente por la falta de pago y la capacidad para continuar operando, pues toda esa población fue trasladada a los hospitales públicos, casi que duplicando la facturación, pero los pagos no fueron coherentes. Según el más reciente estudio del Observatorio Así Vamos en Salud, el sistema de salud acumuló pérdidas superiores a los 7.3 billones de pesos solo en 2025 y acumula un patrimonio negativo de 15.8 billones de pesos. Tenemos una media de que por cada 100 pesos que recibe el sistema de salud se está gastando 108 pesos, un poco más de 108 pesos. Producto de que las necesidades de la población en materia de servicios de salud son superiores
al presupuesto y a los recursos que están destinados para el sistema. Jorge Toro representa gran parte de los gerentes de estas clínicas privadas, en donde la situación no es diferente. Con ellos, la deuda supera los 18 billones de pesos. Una imposibilidad de operación, una imposibilidad de caja, un incumplimiento marcado en el pago a salarios y honorarios del profesional de la salud, un no pago a proveedores, un no pago a medicamentos. Tensión financiera para la que se necesita inyección de recursos, acuerdos de pago que se cumplan e información de los estados financieros actualizados de la nueva EPS, la más grande del país. Y se le suma otra preocupación y es el incremento del salario mínimo, pues más del 60% de los trabajadores en clínicas y hospitales del sector de la salud pues reciben este tipo de incremento superior al 23% para el 2026. Y si lo vemos desde el lado de los pacientes, pues el último reporte de la Superintendencia de Salud muestra que solo para agosto de 2025 se registraron más de 2 millones de reclamaciones. A esta hora en Bucaramanga se hizo justicia con la condena a más de 31 años de cárcel al feminicida que se escondió dentro de un CAI en el barrio El Kennedy al norte de la ciudad para evitar ser linchado de la comunidad después de atacar brutalmente con arma blanca a su compañera sentimental durante 2 años y causarle la muerte. Se trata de José Miguel Barrios, responsable del asesinato de Cindy Vanessa Sánchez, su expareja sentimental, a quien agredió durante la madrugada mientras dormía el 22 de octubre del año pasado. Fueron los gritos de la víctima los que alertaron a los vecinos de lo que estaba pasando. Ahora el confeso agresor deberá enfrentar una pena de 31 años de cárcel y 2 meses. A esta hora es noticia en Nariño el deslizamiento de tierra de gran magnitud que arrasó con 4 viviendas y dejó otras 3 más afectadas en la vereda El Maco. Esto en el municipio de La Florida, aquí en el departamento de Nariño. No solo eso, arrasó también con el acueducto de esta vereda y también con la vía principal. En este momento, campesinos y productores agrícolas de esta región están sin posibilidad de salir de su corregimiento y de su vereda hacia el casco urbano y hacia otros municipios del departamento de Nariño. Son más de 800 personas las que están afectadas por estos deslizamientos. A esta hora es noticia que la ciudad de Medellín vive hoy su último día con exención del pico y placa. Es decir, que el próximo lunes 19 de enero vuelve a implementarse la medida sancionatoria desde las 5 y 6 de la mañana y en este caso será con los mismos números que estaban rigiendo para el último semestre de 2025. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. La líder opositora venezolana María Corina Machado lideró hoy una conferencia de prensa en la que entregó su balance de su cita con el presidente Donald Trump. Se ha conocido que esa reunión coincidió con una visita del director de la CIA a Caracas para encontrarse con Delcy Rodríguez. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. ¿Qué dijo María Corina Machado sobre el futuro de Venezuela? Margarita, que Venezuela, el pueblo venezolano cuenta con los Estados Unidos y con el respaldo del presidente Donald Trump. Dijo que estaba muy feliz de poder estar aquí, que es prácticamente un milagro, recordando toda la odisea por la que tuvo que pasar para salir de Venezuela y que pudo tener una charla bastante extensa con el presidente de los Estados Unidos, que se sintió muy bien hablando con él, que ella no vino aquí a buscar nada a cambio de nada, que vino en representación del pueblo venezolano. Y también se refirió a Delcy Rodríguez. Dijo que ella es la que está al frente de los centros de tortura en Venezuela, que únicamente lo que está haciendo en este momento es obedecer las órdenes de los Estados Unidos. Y cabe destacar sobre la entrega de la medalla del premio Nobel, pues en efecto dijo que era un reconocimiento al presidente Trump, pero el comité noruego está expidiendo un comunicado hace algunos minutos, no refiriéndose directamente a esta controversia por la entrega de la medalla a Trump, pero pues naturalmente es un comunicado a propósito de la entrega de esa medalla. Dice en este comunicado el comité noruego: la medalla y el diploma son los símbolos físicos que confirman que una persona u organización ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz. El premio en sí, el honor y el reconocimiento permanece inseparablemente ligado a la persona u organización designada como laureado con el comité Nobel noruego, es lo que dice, y dicen que no se refieren a los comentarios día a día o a cuestiones políticas de las determinaciones que cada uno de los galardonados tomen con respecto a su
a su premio. Pero veamos más de lo que fue la conferencia de prensa de la líder opositora María Corina Machado. Un día después de un encuentro clave de haberle entregado al presidente de los Estados Unidos su medalla del Nobel de Paz, María Corina Machado se muestra esperanzada por el futuro de Venezuela. Vine a recibir de parte de él un mensaje para los venezolanos. Y es la seguridad de que contamos con los Estados Unidos para avanzar en una ruta donde se haga respetar la soberanía nacional. Su gesto, inédito y precedido incluso por un mensaje del Centro del Nobel de Paz, aclarando que la medalla puede transferirse, pero el premio no, ha propiciado críticas. María Corina se refirió también a Delcy Rodríguez y dejó claro el mensaje que compartió con el presidente Trump. La señora Delcy Rodríguez, creo que la justicia de los Estados Unidos tiene suficiente información y la justicia internacional. Solamente les recuerdo que no solamente es ideológicamente comunista y muy fanatizada, pero además ha sido como en el cargo de vicepresidente quien ha supervisado y ejecutado todo el proceso de represión en Venezuela. Pero al tiempo en el que María Corina se reunía con Trump, en Caracas, John Ratcliffe, director de la CIA, se reunía con Delcy Rodríguez, según lo reveló el New York Times en la primera visita de un funcionario del más alto nivel del gobierno Trump tras la extracción de Maduro. Y que es un mensaje de que la cooperación continúe si Delcy baila al ritmo de Trump. Y el ritmo es gasolina. Con este video en su cuenta de TikTok, con Daddy Yankee de fondo, la Casa Blanca promocionó la reducción del precio de la gasolina en todo Estados Unidos. El objetivo del presidente Trump, quien simultáneamente ha empezado a apropiarse del petróleo venezolano. De hecho, ya efectuaron la primera venta de petróleo venezolano por $500 millones. Dos datos de cierre. Por un lado, las imágenes que ustedes ven en pantalla se acaban de conocer, fueron publicadas por la organización Grey Bull Rescue, que recordemos estuvo a cargo del rescate de María Corina Machado en alta mar para sacarla finalmente de territorio venezolano. Son imágenes que se conocen las primeras de ese operativo. Allí se ve totalmente oscuro, una pequeña balsa, una pequeña lancha donde aparentemente estaba María Corina. Luego se ve un mensaje de María Corina Machado donde se le ve naturalmente o evidentemente impactada por las condiciones, diciendo: soy María Corina Machado, ya me encuentro segura y con el equipo que me debía recoger. Y se ve posteriormente otros movimientos que realizaron en todo ese procedimiento de varias horas para sacar a María Corina de territorio venezolano y finalmente poderla llevar a Noruega. Y lo otro es que el presidente Donald Trump acaba de salir hacia Florida, donde va a pasar el fin de semana, y allí se refirió a María Corina Machado ante los medios que lo esperaban allí a la salida. Dijo que en efecto le había ofrecido su medalla del Premio Nobel de Paz, que fue un gesto muy bueno de su parte, que ella es una gran mujer, una mujer muy amable, y que le dijo que se lo merecía por la cantidad de guerras con las que había acabado. Y dijo que va a seguir en comunicación hablando con María Corina Machado. Margarita. Juan Camilo, ya veremos todos estos desarrollos. Entre tanto, en España, el cantante Julio Iglesias rompió el silencio ante las denuncias presentadas por dos ex empleadas que lo acusan de acoso, abuso sexual y malos tratos. Iglesias se mostró triste y sereno al mismo tiempo y asegura que todo se aclarará. 3 días después del escándalo, Julio Iglesias hizo público su pronunciamiento a través de sus redes sociales. Calificó de absolutamente falsas las acusaciones de 2 ex empleadas que lo denuncian ante la justicia española por presuntos delitos sexuales y trata de personas. Confirmó que las mujeres sí trabajaron en su casa y que con profundo pesar responde a las denuncias. Negó haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer y agradeció a las personas que le han expresado su apoyo. Su esposa respondió al comunicado con "a tu lado siempre". El artista latino que más discos ha vendido en el mundo está en una encrucijada con la justicia. Ya eligió a su abogado, el ex magistrado José Antonio Choclán, con bufete en Madrid, y que ha intervenido en varios casos de notoriedad pública, como el de Cristiano Ronaldo. El escándalo fue revelado por periodistas del diario.es y Univisión, y aseguran tener más. Tenemos otros testimonios de mujeres y también de hombres que han trabajado allí. Si hay delitos que se puedan inferir detrás de estos testimonios, no es algo que esté
en mi mano decir. Hasta ahora la voz de las mujeres ha sido representada por asociaciones. La Fiscalía ha decidido tomar declaración de las denunciantes. Poder ser escuchadas por la Fiscalía es un paso muy importante en la búsqueda de justicia de Rebeca y de Laura. Y apreciamos que las autoridades están respondiendo de forma ágil ante este caso. El cantante de 82 años habló con la revista Hola y aseguró que todo se va a aclarar. El rey Salman de Arabia Saudita fue hospitalizado para someterse a exámenes médicos. La Corte Real confirmó que está en el Hospital Rey Faisal de Riad para los procedimientos que renuevan las preocupaciones sobre la salud del monarca de 90 años que ocupa el trono desde 2015, aunque su hijo Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, es quien ejerce como gobernante de facto desde hace tiempo. El rey Salman ha sido sometido a varias cirugías en los últimos 5 años y en 2024 enfrentó infecciones pulmonares de las cuales se recuperó. A la 1:27 p.m. hablamos del Caribe, porque los barranquilleros se volcaron al estadio Romelio Martínez en busca de las 11,000 boletas gratuitas que ofreció la alcaldía para la lectura del bando, el evento que anuncia oficialmente el Carnaval de Barranquilla. Margarita Ariza acompaña a los carnavaleros. Margarita, ¿ya se entregó toda la boletería? Hola Lucía y televidentes, son 11,000 boletas efectivamente y miren la cantidad de gente que hay en este momento a esta hora de la tarde aquí afuera del estadio Romelio Martínez. Ahí le pido al camarógrafo, a Héctor Suárez, que muestre esta vuelta, esta fila le da la vuelta a todo el estadio. Son personas que han venido de diferentes sitios de Barranquilla, igualmente de municipios del Atlántico, vinieron equipados con todo, con sillas, con bolsos, con alimentos y con paraguas, con sombrillas, porque está haciendo un sol intenso. Esto para ver el primer evento masivo del precarnaval, como es la lectura del bando, que se realizará mañana a partir de las 8 de la noche y se abre el estadio a partir de las 4 de la tarde. Aquí está la policía también controlando, porque hay algunas personas que se quieren meter en la fila y pues hay personas acá también que llegaron desde el día de ayer, están haciendo fila aquí para ingresar y ver este evento colorido, folclórico del precarnaval de Barranquilla. 600 hombres y mujeres de la policía vigilarán la seguridad en este evento folclórico. Este es el panorama que desde la madrugada se apreciaba afuera del estadio Romelio Martínez. Miles de personas se volcaron desde ayer al escenario deportivo en busca de una de las 11,000 boletas que ofreció de manera gratuita la alcaldía para quienes quisieran disfrutar de la lectura del bando. Desde las 6 de la tarde del día de ayer. Ay, imagínate cómo nos vamos a perder la lectura del bando, lo mejor que tiene Barranquilla, el primer desfile que tiene Barranquilla. Los carnavaleros llevaron sus sillas y morrales con los elementos necesarios para pasar la noche. Estoy aquí por ahí desde las 1:40, casi 2:30 de la mañana. Sí, me traje la sudadera, me traje a la familia también, la abuela de mi novia. Vine a las 3:30, traje mi sanduchito, traje mi agua y ya lo después aquí se tomó uno el tintico. La alcaldía entregó las primeras boletas a los hacedores del carnaval para que tengan la oportunidad de disfrutar del espectáculo folclórico como espectadores. En el día de ayer, por parte del alcalde, se le entregaron a cada uno de los bailarines, a nuestras reinas populares, a sus familias, que son el soporte de ella en los barrios para que participe. Pero mientras en el Romelio la gente buscaba boletas para el bando, muy cerca en el Cubo de Cristal se hacía el lanzamiento del Carnaval del Atlántico. Al ritmo de un grupo de millo fueron recibidas las reinas de los municipios. Momentos en que el rey Momo del Carnaval de Barranquilla aprovechó para invitar a la fiesta. También llevarles cultura, queremos llevarle tradición y queremos llevarle de esa raíz, la cual nos identifica ante el mundo como uno de los carnavales más ricos en diversidad y en cultura. Con la lectura del bando mañana a partir de las 8 de la noche se abre un ramo de eventos, 1.600 en total, que podrán disfrutar propios y visitantes durante el pre y el carnaval que inicia el 14 de febrero.
Miren, mientras les sigo mostrando la larga fila que hay aquí afuera del Romelio Martínez, les cuento que la alcaldía distrital dice que este evento contará con un aforo de 18.000 personas, tendrá un puesto de mando unificado que se instalará a partir de las 3 de la tarde de mañana, y la Secretaría de Salud ya declaró la alerta amarilla desde ayer hasta el miércoles de ceniza, cuando estaremos diciendo adiós al Carnaval 2026. Ese es el ambiente que se vive en Barranquilla, Margarita. Gracias. 1:31 p.m. El año pasado los océanos registraron las temperaturas más altas desde que se tiene algún registro, un fenómeno que está vinculado al calentamiento global que podría tener gravísimas consecuencias para la humanidad. En 2025, los océanos absorbieron una cantidad de calor equivalente a la energía que la humanidad consume en 37 años, tomando como referencia el nivel de 2023, una señal contundente del avance del cambio climático. Este aumento marcó un nuevo récord a nivel global, según un estudio publicado en la revista Advances in Atmospheric Sciences. El biólogo polar Esteban Duque explica por qué los océanos están acumulando cada vez más calor. El agua absorbe calor mucho más rápido que el aire. El océano absorbe el 90% del calor generado por el cambio climático. Los expertos explican que este calentamiento está directamente relacionado con el aumento de los gases de efecto invernadero, impulsado por actividades humanas como la deforestación, la quema de combustibles fósiles y la ganadería extensiva. El calentamiento de los océanos también está vinculado al deshielo de los glaciares. Para el 2025, esta fue la pérdida glaciar. Los glaciares perdieron 450 gigatoneladas. Esto equivale a un enorme bloque de hielo de 7 kilómetros de alto, 7 kilómetros de ancho y 7 kilómetros de profundidad, o a 180 millones de piscinas olímpicas. Esa enorme cantidad de agua de deshielo ya está teniendo efectos directos. Eleva en promedio 1.2 milímetros el nivel del mar en un solo año, aumentando el riesgo de inundaciones y erosión costera para millones de personas en el mundo. El calentamiento de los océanos también altera las corrientes marinas, claves para la regulación del clima global y para la distribución de los recursos pesqueros. Si los polos no tienen agua fría o el agua se pone más caliente, las corrientes que transfieren todo este calor van a disminuir su velocidad y su flujo. Y eso tiene impactos en toda la Tierra, en todo el planeta y en cada lugar de maneras distintas. Los científicos advierten que el calentamiento de los océanos no es un fenómeno aislado, sino una de las señales más claras de los cambios que ya está experimentando el sistema climático del planeta. Un tema que nos debe preocupar a todos. 1:42 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Hoy se cumple un año del recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo, donde el ELN y las disidencias de las FARC libran una guerra a muerte en la que la población civil esquiva las balas. Desde el 16 de enero de 2025 se desató una crisis humanitaria sin precedentes en la región, que ya deja cerca de 100.000 desplazados. Richard Quiñones, ¿cuál es el panorama un año después? Adelante. Hola, muy buenas tardes a la Milena. La situación es muy compleja, según lo explica el alto consejero de paz del Departamento Norte de Santander. Lo más difícil de eso es hacer recorridos en el territorio e identificar algunos caseríos que están completamente abandonados porque se siguen registrando combates. Esos más de 100.000 desplazados que están regados no solamente en el Departamento de Norte de Santander, sino también en el resto del país. Hasta el momento hay 288 familias confinadas en el territorio y lo más grave de esto son los 166 homicidios que se han registrado por cuenta de esta guerra, pero podrían haber cifras extraoficiales, advierten las autoridades. Según el alto consejero de paz del Departamento de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, para que se logre mitigar esta situación y logre distensionarse el territorio, es necesario que las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN logren acuerdos, se sienten a una mesa de diálogo. Pero ¿qué más ha pasado en estos 365 días? A continuación se lo mostramos. Caseríos vacíos, confrontaciones diarias y amenazas de ataques con drones. Así se cumplen 365 días de la ofensiva entre el ELN y las disidencias de las FARC en búsqueda del dominio del territorio. 96.000 desplazados, solo del 20 de diciembre
A lo que va de la fecha, 2.200 personas desplazadas, de entre ellas 300 menores de edad. Nos hablan de caseríos que obviamente están totalmente abandonados, sin personas, porque salieron desplazados de allí por el tema de los drones y de los explosivos. Se habla, pues obviamente, de mayor confrontación y todas las personas como con la expectativa de lo que pueda pasar con los últimos mensajes de lo que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, de Venezuela. El Ejército Nacional insiste en que siguen en el territorio realizando operaciones para contrarrestar este flagelo. Este esfuerzo ha permitido evitar atentados terroristas, la captura de más de 160 integrantes de estructuras criminales, la recuperación de 42 menores de edad y la desmovilización de 161 integrantes de grupos armados organizados. Por otro lado, algunos docentes, en medio del temor, han regresado a las zonas donde el conflicto no ha mermado para que los menores no pierdan sus clases. Sí, señor, nosotros estamos laborando, nos reincorporamos con normalidad. Los chicos entran a clase el día lunes, como lo indica el calendario escolar. Al menos 166 homicidios se han registrado en el territorio desde el inicio de la violencia. 283 personas siguen confinadas. 3.633 evacuaciones aéreas se han realizado por amenazas de ataques en comunidades y 352 toneladas de alimento se han ofrecido a las víctimas de la violencia. Cúcuta ha recibido alrededor de 44.000 desplazados y ha invertido cerca de 20.000 millones de pesos. No tiene más recursos y la situación podría complicarse debido a la situación relacionada con drones en horario nocturno en la zona del Catatumbo. Richard, gracias. Por otra parte, está en riesgo el inicio del año escolar en el departamento del Chocó por un paro de docentes. Edith Palacios nos explica por qué. Edith. Con mucha preocupación se encuentran más de 104.000 estudiantes en el departamento del Chocó, debido al paro indefinido del magisterio, luego del embargo de las cuentas maestras que impidieron el pago del salario correspondiente al mes de diciembre para más de 4.000 docentes y administrativos en todo el departamento. Con plantones y marchas salieron a las calles exigiendo a gritos por una pronta solución. En este caso, la crisis que afrontan los docentes del Chocó tiene que ver con el embargo de la cuenta maestra de educación, que en todo caso representa para nosotros, para la ley, un escenario de inembargabilidad, precisamente para garantizar el servicio a la educación de los niños y niñas inicialmente y pues también el derecho al salario que tienen los docentes y las docentes. Nos dicen que las cuentas están embargadas y que hasta el momento no hay solución, que están esperando que los juzgados desembarguen las cuentas del departamento. Si no hay una solución, seguimos en pie de lucha. Tenemos 104.000 estudiantes que se van a ver afectados porque estamos aún en la Semana de Desarrollo Institucional. Entonces, más de 4.000 maestros y administrativos. Por otro lado, se mantiene la incertidumbre entre los padres de familia, quienes aún no saben qué va a pasar con el calendario escolar y el inicio normal de las clases en todo el departamento. 1:48 p.m. Desde hoy, los 120 peajes a cargo de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura, van a aumentar sus tarifas en un 5,10%. Hay que recordar además que 15 peajes van a tener un incremento adicional porque ya habían adquirido compromisos contractuales en vías concesionarias y también corresponde a procesos de normalización. Les vamos a presentar a continuación cómo quedan las nuevas tarifas para vehículos livianos, carros, camperos, camionetas. Y vamos a arrancar por el departamento de Antioquia. El peaje de Cisneros quedó con un valor de 29.500 pesos. Pipiral en Meta con 29.100 pesos y Aburrá en Antioquia 27.300 pesos. Le siguen La Pintada en Antioquia con 23.900 pesos, El Placer en Nariño con 20.900 pesos y los peajes Boquerón 1 y 2 en Cundinamarca con 20.800 pesos cada uno. En cuanto a los peajes de Amagá en Antioquia y Machetá en Cundinamarca, sus precios serían de 20.600 y 20.400 respectivamente.
Por debajo de 20.000 pesos estarían Naranjal en Cundinamarca con 17.800, Supia en Caldas con 17.600 y Andes en Cundinamarca con 15.200. Finalmente, Fusca en Cundinamarca tendrá un valor de 15.200 pesos, mientras que Puerto Berrío en Antioquia y El Carmen en Bolívar tendrán un valor de 15.000 pesos. Finalmente, el peaje de Laberinto en Huila costará 14.900 pesos. Vamos a iniciar un recorrido por diferentes regiones donde se presentan los cobros más altos. Ven ustedes ahí a 3 de nuestros compañeros, Mariana Rodríguez, está también Eduard García en Villavicencio y Paula Bernal en Manizales. Mariana, ese peaje en el que usted está, el de Amagá, saliendo por el sur de Medellín, 20.600 pesos. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Qué dicen los conductores? Alejandra, televidentes, buenas tardes. El peaje de Amagá, que recordemos fue el del top 3 que más incrementó esa tarifa. En ese peaje entonces se comunica la ciudad de Medellín con el suroeste del departamento, pero también con el suroccidente del país. Esta se fijó en 20.600 y ayer estaba a 16.000 pesos. Una cifra que tiene consternada e inconforme a los usuarios de este peaje porque dicen que es injusta y que también es un descaro porque las condiciones de las vías de acá para el suroeste del departamento son precarias. Conversamos con varios de ellos y eso fue lo que nos dijeron. Nos parece muy exagerado porque si las vías estuvieran mejores, excelente, pero pagamos 20.600 y nos ponen a andar por una trocha que es de Venecia, porque la vía de la Sinifana sigue igual de mala y no nos la quieren habilitar. Una injusticia, una vía bien malas y cobrando más esto es injusto. Esa Sinifana monta en la barraca uno que tiene hasta 5 o 6 horas para uno pasar. Oiga, le cuento que ayer pasé por aquí, estaba en 16.100 y ya paso en 20. Entonces realmente es injustificado por lo que se está viviendo. El aumento realmente se va a ver reflejado en toda la canasta familiar, los peajes. Inconformidad y rechazo entre los conductores y además preocupación para los viajeros, quienes temen que de acuerdo a este nuevo incremento del peaje de Amagá, pues aumenten los costos de viaje y de pasajes para el suroeste del departamento, así como para el suroccidente del país. Recordemos rápidamente también que los demás peajes que más incrementaron hoy en Antioquia fueron primero el peaje de Cisneros, que pasó de costar 24.600 y hoy se fijó en 29.500 y le sigue el peaje a Burrá o el del túnel de Occidente, que hasta ayer costaba 23.700 para la categoría 1 y que ya a partir de hoy tendrán que pagar 27.300 pesos. Mariana, gracias. Pasamos del departamento de Antioquia al departamento del Meta, porque la vía del Llano es otra de las carreteras nacionales donde los conductores sienten el impacto de este incremento, bueno, entre otras cosas que pasan en esa vía. Eduard García, ¿cómo quedaron los precios de los principales peajes? Ana Milena y televidentes, buenas tardes. Sí, efectivamente, desde hoy, desde las 0 horas, ya se empezó a cobrar la nueva tarifa de los peajes en la vía Bogotá-Villavicencio. Estamos en el sector de Llano Lindo, estamos en la vía donde efectivamente el primer peaje, que es el peaje más costoso, que es el peaje de Pipiral, quedó en 29.100 pesos. Recordemos que esta vía tan importante para Colombia tuvo un incremento superior al inicial, porque normalmente se sube lo del IPC o lo de la inflación del año pasado, que es el 5.10, pero el Ministerio de Transporte autorizó a la concesionaria vial Coviandina para que sume 4.8% adicional, es decir, subieron 9.9% los peajes en la vía al Llano. Pero hablamos con los conductores, hablamos con los viajeros y esto fue lo que nos dijeron. Grave. Está muy caro últimamente, mucho. Últimamente está muy caro. Ya por una turbo paga casi 40.000 pesos un peaje. Mucho, muy... Realmente es increíble que lo suban a pesar de esa vía tan crítica que está. Y la realidad no miran que los fletes, nada, no ha subido nada. Y se incrementaron los peajes. Entonces no se ponen en posición de nosotros los conductores. Tremendamente, hermano. Duramente, realmente nos están matando, sacrificando a nosotros los conductores de servicio intermunicipal.
Bueno, efectivamente los peajes de la categoría 1 en la vía al llano quedaron de la siguiente manera. El peaje de Pipiral, como ya lo mencionaba, quedó en 29.100, el peaje de Boquerón 20.800 y el peaje Naranjal en 17.800. Sin embargo, también en la categoría 100, que son el transporte de carga, pues el peaje Pipiral quedó en 147.000 pesos, el Boquerón 1 y 2 en 121.800 y el peaje de Naranjal en 101.400 pesos. Sin duda alguna el incremento se siente y durísimo en el bolsillo. Vamos a terminar este recorrido, gracias Eduard, vamos a terminar este recorrido en el eje cafetero, donde movilizarse por las vías de la concesión Pacífico 3 en Caldas también hace doler el bolsillo de los viajeros. Mi querida Paula Bernal, ¿qué le han contado los conductores? Alejandra, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Y como usted lo asegura, los viajeros están muy preocupados, pero los conductores aún más. Nosotros estuvimos dialogando porque los peajes que están a cargo de la concesión Pacífico 3 han empezado su incremento a partir del día de hoy, donde Guayco subió 1.600 pesos, el peaje de Acapulco y el peaje de Irra 1.100 pesos y el que más subió fue el peaje de Supía 5.700 pesos. Nosotros desde Caracol Noticias dialogamos con algunos conductores de la terminal de transportes de Manizales y también con algunos pasajeros, y esto fue lo que nos dijeron manifestando su preocupación. Nos afecta mucho porque merma mucho el pasajero también y la producción de los carros es muy poca. Mermaría al usuario, si el usuario merma, pues nosotros lógico tendríamos ahí el desgaste. Tanto costo, salen muy caros y todo. Los pasajeros empiezan a bajar. Claro, obvio, porque los pasajes también suben todo. Ya se nos dificulta trasladarnos de ciudad a ciudad y es poca posibilidad de poder pasear. Y como lo veíamos, los pasajeros también aseguraron, además de los conductores, que ya viajar se vuelve imposible, no solamente a nivel laboral, sino que mucho más para nivel familiar, para nivel personal, para poderse divertir, para poder tener un viaje en familia. Así que la calidad de vida también baja para los hogares si aumentan los costos de los pasajes. Esta es la información desde Manizales. Continúen ustedes con más. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 1:56 p.m. La Contraloría advirtió que el nuevo modelo de producción de pasaportes que entraría a operar en abril está en riesgo financiero y operativo. Según el ente de control, no hay un plan de costos del nuevo modelo, lo que podría generar un detrimento patrimonial. Adicionalmente, entre las alertas está que no se podría garantizar la producción de pasaportes adicionales y no se ve un avance en el cronograma de operaciones de la imprenta y la Casa de la Moneda de Portugal, lo que generaría un incumplimiento en la producción y expedición de pasaportes. En la medida en que se ha venido retrasando de manera considerable ese cronograma y hoy no están dadas las condiciones, es lo que puede advertir la Contraloría General en el marco de este seguimiento permanente para que se pueda iniciar la operacionalización de la prestación del nuevo modelo de pasaportes el 1 de abril. Y lo decimos por varias razones fundamentales. De un lado, a hoy ni siquiera tenemos la importación de las máquinas que puedan permitir, facilitar, concretar la prestación del servicio desde el país. No se ha contratado el operador o la empresa que debe hacer la importación de las mismas. La otra polémica que continúa es por los cambios en las reglas de juego que busca el Ministerio de Vivienda para la compra de inmuebles de interés social en el país. El gremio de los constructores y expertos aseguran que es una medida que afectará tanto a las constructoras como a los operadores. Construir una casa ahora será más costoso porque, según el gremio de las constructoras, el aumento del salario mínimo encarecerá materiales como el ladrillo, cemento, arena, etc. Y aunque gastarán más en hacer la vivienda al tope del valor de la construcción, tendrán que rebajarlo de 150 a 135 salarios mínimos, pues así lo pretenden decretos que alista el gobierno. Esos decretos además buscarán que la familia que compre la vivienda ya no les cobren en salarios mínimos, sino en pesos corrientes. Si tú calculaste, por ejemplo, que tus costos para llegar a este precio al futuro van a tener un incremento del salario mínimo acumulado del 10%, pero resulta que cuando llegue a la escritura no fue el 10, sino que fue el 15,
ya no te pueden dar el subsidio. Ya tu tasa de interés es más alta. Sí. Y el monto de tu crédito aumenta. Con esas medidas del gobierno, construir más viviendas de interés social podría volverse inviable en algunas ciudades, lo que frenaría nuevos proyectos. Esta medida yo no creo que llegue a proteger al consumidor y ojalá lo logre hacer, pero lo que demuestra es un total desconocimiento del valor del suelo. Y se lo digo ¿por qué? Porque no es lo mismo construir vivienda de interés social en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla o en Cali, que en Garzón Huila o en Titibiribi, Antioquia. Los precios del valor del suelo son diferentes. Los constructores temen que bajar los precios de la vivienda genere problemas con los subsidios que bien podrían ser reducidos o desaparecer para los inmuebles que superen el tope de lo que es una vivienda de interés social, afectando a miles de familias. Pero además a precio de hoy firmarlo. Cuando tú vas a entregar ese proyecto en 2 años, lo que se va a hacer es rescindir un montón de proyectos y lo que vamos a encontrar es que proyectos que iban a iniciar se van a paralizar, generando una destrucción de empleo, generando que muchos constructores se quiebren. Todos estos cambios lo que llevará es a que sea más difícil para muchas familias cumplir el sueño de tener vivienda propia y quienes ya estaban en el trámite terminen abandonando el plan de comprarla. 2 de la tarde en punto. Es tiempo de que saquen su celular y de que escaneen el código QR que está apareciendo en la pantalla y así puedan conectarse con nuestras historias digitales. Pilas, porque hoy les vamos a contar cuál será esa multa que tendrán que pagar las personas que conduzcan en Bogotá infringiendo el día sin carro y sin moto. Ojo, porque el valor aumentó con respecto al año pasado. Nos encuentra como @noticiascaracol en YouTube, en X, en Facebook, en Instagram y en TikTok. 2 de la tarde, 31 minutos. Gracias por seguir con nosotros. En Sincelejo, un juzgado suspendió provisionalmente la construcción de las corralejas que se celebrarán en el marco de las fiestas del 20 de enero. La decisión ha causado expectativas sobre el futuro del evento. 24 horas después de que se conociera la decisión del juzgado municipal sobre suspender las corralejas, el levantamiento de los palcos continúa en completa normalidad. La estructura tiene un 90% de avance a tan solo 4 días del inicio de las fiestas. La suspensión se da bajo algunas dudas sobre la licencia urbanística, entre otros documentos necesarios para la realización de la actividad taurina. Noticias Caracol conoció que a medida que avanza la construcción de los palcos, los organizadores de las fiestas en Corraleja adelantan los trámites necesarios para obtener todos los permisos para dicho evento. Para ello se reúnen con personal de la alcaldía Sincelejo, entidad que no ha emitido un pronunciamiento oficial hasta el momento. Alrededor de las fiestas del 20 de enero se mueve la economía de la región. Los vendedores informales ven con preocupación una suspensión definitiva. Me toca devolver la plata. Presté $1 millón para devolver 2, me toca devolver la misma plata. Como ya dicen que la van a quitar, vamos a sufrir demasiado. Porque, ¿quién nos va a dar la comida? ¿A dónde vamos a sacar eso? Con las actividades se dinamizan sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio local, atrayendo miles de turistas. De 20.000 empleos más o menos. Y aquí todo se rebusca todo el mundo con muchas cosas. Aquí se rebusca por lo menos el vendedor de agua, el vendedor de fritos, el que vende jugo, el que vende los mangos, el que vende de la llanera, que también son los restaurantes, también como uno lo llama. Por ahora, uno de los eventos más tradicionales de la ciudad queda en suspenso judicial, a la espera de los documentos solicitados por el juzgado municipal. 24 municipios del Valle del Cauca han sido fuertemente golpeados por las intensas lluvias de los últimos días que causaron movimientos en masa y desbordamiento de ríos. John Alex Henao nos cuenta cuál es la afectación más reciente. John. Saludo especial para ustedes y para la audiencia. La afectación más reciente se registró en el municipio de El Águila. Esto es en el norte del valle. Allí la creciente de un río arrasó con un puente. Pero estamos en Buga, otro de los municipios afectados por estas intensas lluvias. Esta es la vereda La María y esa quebrada que lleva el mismo nombre creció repentinamente y arrasó con una vivienda, dejando a 3 familias afectadas. El río Cañaveral arrasó en segundos con el puente que comunica al municipio de El Águila Valle con el departamento de Risaralda. Una avenida torrencial dejó incomunicados a los residentes del sector, quienes grabaron la emergencia. ¡Ay, chao puente, velo! ¡Ay, el puente, marica!
causó el colapso total del puente en el sector Los Chorritos que comunica al municipio del Águila con el departamento de Risaralda, desde el municipio del Águila. Las autoridades y organismos de socorro, debido a esto, ordenaron la evacuación de unas familias en el sector de Villanueva. De acuerdo con la Secretaría de Gestión del Riesgo, 24 municipios han sufrido la inclemencia de la temporada climática. Movimientos en masa y desbordamientos de ríos han afectado notablemente infraestructura vial, viviendas y cultivos. Buga concentra el mayor número de afectaciones en al menos 30 puntos, además de 380 familias afectadas y 20 más damnificadas. Cuando fueron allá a avisarme que el río ya me estaba llevando a la casa. Y allí pueden ver cómo está, cómo me quedó todo la casa. Pues que me quiera ayudar, pues que ya que salga de su voluntad, no porque ven cómo me quedó la casa. Se encuentra trabajando la maquinaria aquí en el sector, va a estar por algunos días para poder atender esta emergencia aquí en Crucebar La María. Nosotros desde la administración municipal venimos adelantando también gestiones, ya tuvimos la posibilidad también con la comunidad de enviarles todos los materiales, la maquinaria y todo lo que se necesitaba para atender el puente. El gobierno departamental hizo presencia en la Ciudad Señora para atender directamente la situación. Se han generado unos daños muy grandes, no solamente para la vía, sino también para la vida de personas, porque hay una persona desaparecida. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo, dándole asistencia humanitaria a las personas que perdieron casi que todo lo que tenían y también mirando cómo podemos lograr superar la problemática de la vía. Tras un comité técnico, la Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle lidera un barrido para establecer el número real de afectados en todo el departamento. 2 de la tarde, 36 minutos. Una alerta de los organismos de inteligencia relacionada con la gran retoma criminal del Casanare por parte del Tren de Aragua hizo que la policía intensificara su ofensiva contra esa banda delincuencial transnacional. Mire, la captura en Perú de una ficha clave, videos, interceptaciones telefónicas y un centenar de denuncias en poder de Noticias Caracol revelan la estrategia del grupo venezolano por apoderarse de esa región y la guerra de los investigadores contra la banda. El blanco de los disparos es un concesionario de vehículos. Quienes lo atacan son delincuentes del Tren de Aragua que exigían una extorsión que el comerciante se negó a pagar. No fueron las únicas víctimas. Como ellos, otros comerciantes de Yopal, Casanare, recibieron amenazas a través de videollamadas. Para la policía, fue el intento de ese grupo delincuencial de actuar en esa ciudad. Una de esas amenazas es esta. Bien, Gabriel, te van a cuidar y te van a proteger las 24 horas del día. Si no buscas manera de comunicarte conmigo lo más antes posible, te incomodaré a cada uno de tus trabajadores o dejará de existir tu negocio. Atentamente, OFDY. La OFDY, según la policía, son las siglas de la llamada Oficina Federal de Yopal, como inicialmente se hicieron llamar los del Tren de Aragua. Una sigla que utilizaban en los panfletos para sembrar terror entre los habitantes, como lo hizo en ese momento el encapuchado, identificado por la policía como alias Mamadeo, un coordinador delincuencial del tren, que tras sus actividades en Bogotá, recibió órdenes de su máximo jefe, alias Niño Guerrero, para trasladarse a Casanare y apoderarse de todas las economías criminales de la región. Era una buena plaza para realizar diferentes tipos de delitos en la cartera que tendría el Tren de Aragua. Conocería la extorsión, el hurto a vehículos, el sicariato, hurto a personas, hurto a residencias, tráfico, fabricación o porte estupefacientes. Alias Mamadeo llegó a Yopal acompañado de otros 4 delincuentes de su grupo, entre ellos alias Mortadela. Como supuestos habitantes de calle y consumidores de drogas, se infiltraron en las bandas más grandes de microtráfico y luego, según la policía, mataron uno a uno a los jefes de los expendios de drogas ilegales de la zona, como lo evidencia una grabación telefónica. Bueno, aquí estamos coordinando para ver qué es lo que sale. Nos hacemos una masacre en esta vaina. En diciembre del año 2024, asesinaron a sus 2 primeros enemigos. Los detalles del doble homicidio los cuenta alias Mortadela del Tren de Aragua a una de sus amantes en Yopal. El tipo se quedó mirando, yo me quedé mirando para más. ¿Y a ellos no le hicieron nada? Mira cara. Mira cara, tómalo. Y así, en casi un año, alias Mamadeo y alias Mortadela torturaron y asesinaron a por lo menos una decena de personas en Casanare. Según el investigador, los crímenes los planeaban y ordenaban en videoconferencias. Se sabría más o menos de 10 personas. En su momento eran
jefes de zona de la venta y comercialización de estupefacientes, aquellos que denunciaron cometieron homicidios, atentaron en contra de ellos, los que declararon fueron muy pocas las personas por miedo de que de pronto los desmembraran. En cuestión de meses, los pocos jefes traficantes que quedaron vivos se aliaron a la banda de alias Mamadeo y alias Mortadela, convirtiendo al Tren de Aragua en la dueña de los más grandes expendios de drogas ilegales en Yopal, un negocio clave para financiar la retoma criminal de Casanare. Yo sé, mano, yo sé que eres malandro, un tipo serio, todo bien. Nosotros no le estamos quitando la llamada, yo no sé, que tenga su olla, lo vamos a dejar al frente de su olla, mano. Lo que estamos pidiendo es que nos ayuden a sacar mercancía, más nada más. Tío, que se vuelva loco, tú no haces nada, solamente nos dice y nosotros vamos por ello. Luego empezaron con la extorsión. Bajo amenaza citaron a trabajadoras sexuales y dueños de algunos bares para financiar la banda. Semanal me pedían 500.000 pesos semanales, había gente que le pedían 800, 700, y a uno lo amenazaban que le iban a matar a la mujer, los hijos, entonces uno por miedo a ver qué le iba a pasar a uno o a los familiares, uno procedía y les pagaba. A quienes se negaban, les hacían videollamadas. Era una perra. Era la que te vamos a dar, maldita gallo. Mándala así. Ahí se salió de la llamada de la perra. Vamos a colgar. Con las denuncias de una docena de víctimas, la policía capturó a alias Mortadela y a alias Joana. Esta última, explican los agentes, recibía órdenes directas de Niño Guerrero para la retoma de Casanare. En los allanamientos que se realizaron en las capturas se logró la incautación de 9 celulares que eran usados para hacer transferencias de dineros por la aplicación de Nequi y varias libretas de anotaciones donde se observa la distribución, cómo la recogía y la entrega de dineros, donde recogía un aproximado de 17 millones quincenales, los cuales eran para pagar las nóminas de los sicarios que tendrían en la organización. Por su crueldad, alias Mamadeo se convirtió en otro de los objetivos de alto valor. Y vamos a empezar con una recompensa de 120 millones de pesos para uno de los cabecillas de este grupo, alias Mamadeo. No hay lugar donde se puedan esconder. Solo es cuestión de tiempo. Ante la recompensa, explican los investigadores, alias Mamadeo huyó a Perú para buscar protección del Tren de Aragua en ese país. Meses después, fue capturado por investigadores de la Interpol peruana. Este criminal, alias Mamadeo, está entregando información de sus colaboradores. La policía le incautó al tren armas, drogas y vehículos en Casanare, Sogamoso, Soacha y Bogotá, donde también capturaron a por lo menos 30 integrantes de la misma banda. Es que ellos creyeron que la policía no estábamos preparados para estos temas. Y gracias a las investigaciones, pues pudimos lograr que el personal de policía judicial adelantara este trabajo. Además, ellos no tuvieron en cuenta que nosotros teníamos los controles en las plataformas Facebook, WhatsApp. La policía mantiene la alerta máxima porque las agencias de inteligencia advierten sobre la llegada de otros integrantes de la banda transnacional para intentar de nuevo actuar en el Casanare. El Mundo Hoy nos trae señales de distensión entre Estados Unidos e Irán. Las tensiones entre habitantes y autoridades de Minnesota con los agentes de ICE que podrían pasar a mayores y un recorrido por el Danubio congelado. El hijo del derrocado Shah de Irán pidió intensificar la presión para respaldar a los manifestantes que están en su país. Sin embargo, el presidente Donald Trump dio señales de distensión al agradecer a las autoridades iraníes la cancelación de unas 800 ejecuciones previstas para este jueves. En el vecino Irak salieron a las calles los chiitas, defensores del régimen islámico. Estamos con ustedes, decían algunos iraníes en Irak en una manifestación a favor de quienes gobiernan el gigante persa. Hemos venido hoy a decir a Estados Unidos e Israel y a quienes se alinean con ellos que todos somos Irán. Han sido días tensionantes en Irán. Múltiples manifestaciones se registraron en más de 100 ciudades del país. El régimen respondió con toda su furia. Sin cifras oficiales, organizaciones independientes estiman que más de 3.000 personas han muerto en medio de la represión.
por lo que Trump puso sobre la mesa ataques militares en Irán, aunque recientemente agradeció a sus líderes por cancelar cientos de ejecuciones que estaban programadas para ayer. Además, al ser cuestionado sobre si funcionarios árabes o israelíes lo convencieron de no atacar a Irán, Trump respondió: Nadie me convenció, me convencí a mí mismo. Ayer se habían programado más de 800 ahorcamientos. No ahorcaron a nadie, cancelaron los ahorcamientos. Eso tuvo un gran impacto. Desde Estados Unidos, Reza Pahlavi, opositor en el exilio e hijo del derrocado Shah iraní, llamó a los manifestantes a mantener su lucha. El mundo debe escuchar esto claramente. La batalla en Irán hoy no es entre reformas y revolución, es entre ocupación y liberación. Entre tanto, en Teherán se adelantan los funerales de los manifestantes fallecidos. La entrada en vigor de la segunda fase del plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza ya surtió su primer efecto, la conformación de un gobierno autónomo. El Comité Palestino de Gobernanza de la Franja de Gaza se reunió por primera vez en El Cairo, en Egipto. El comité tecnocrático, con 15 personalidades palestinas, se conformó este miércoles y ya empezó a discutir cómo llevar a cabo la misión de administrar provisionalmente el territorio palestino bajo el control de un Consejo de Paz que está dirigido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, deben trabajar en la reconstrucción de Gaza, arrasada por 2 años de guerra. En Minnesota, Estados Unidos, se mantienen las protestas contra los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE. Y mientras el alcalde de Minneapolis les exige que salgan de la ciudad, el presidente Trump amenaza con enviar militares a sofocar las manifestaciones. El ambiente en Minneapolis está cada vez más tenso. Varios manifestantes se congregaron cerca del edificio federal Whipple la noche del 15 de enero para protestar en contra del aumento de agentes de inmigración. Pero la ira de la población se disparó tras la amenaza del presidente Donald Trump de invocar la ley de insurrección. Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley ni impiden que los agitadores profesionales e insurrectos ataquen a los patriotas de ICE, quienes solo intentan hacer su trabajo, instituiré la ley de insurrección, como muchos presidentes han hecho antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está ocurriendo en este gran estado. Gracias por su atención a este asunto. Esta advertencia vino horas después de que un agente de ICE le disparara en la pierna a un inmigrante venezolano que se negaba a ser arrestado durante las protestas por el asesinato de Renee Good, la mujer que murió al recibir 3 impactos de bala por parte de un agente de ICE hace 9 días en la misma ciudad. Es una tragedia, es horrible lo que está pasando, una pena que se ignoren los derechos constitucionales de las personas. Y entonces espero que prevalezca el sentido común y no lo que los demás quieren, que es algún tipo de acto violento. Así que no sé todo lo que pasó anoche, sé que el ICE le disparó al hombre en la pierna y espero que se haga justicia para Renee Good. Las imágenes de los violentos enfrentamientos entre los agentes de ICE y la comunidad, quienes les exigen que se vayan de la ciudad entre gritos y furia, se han vuelto virales rápidamente. Mientras las manifestaciones crecen a lo largo del país bajo el lema contundente de ICE Out for Good, que significa ICE fuera para siempre. También en Estados Unidos, una gran masa de aire ártico está causando temperaturas muy por debajo de lo normal en buena parte de la zona central y oriental. Más de 180 millones de personas se enfrentan temperaturas congelantes. Incluso ciudades del sur de Florida como Miami amanecieron más frías que en Colorado o Utah. El impacto de esta masa de aire ártico complica la visibilidad en carreteras y se siente desde el medio oeste y los grandes lagos hasta la costa este de Estados Unidos, con sensaciones térmicas bajo cero, carreteras resbaladizas y riesgos de congelamiento. En estados como Ohio, Pensilvania y Nueva York, el frío se combina con nevadas intermitentes, lo que mantiene condiciones peligrosas en las vías. En una autopista interestatal de Nueva York se registró un accidente múltiple que involucró a 18 vehículos y dejó a 4 personas hospitalizadas. Ante la duda, conduzca despacio. No vale perder la vida por llegar 10 minutos antes. Conduzca con precaución y preste atención a lo que está haciendo. La masa de aire ártico también alcanzó a Florida, conocido como el Estado del Sol. Allí más de 18 millones de personas están bajo advertencia de frío intenso. Está bastante fuerte para ser de acá de la Florida. Bueno, la verdad, no lo veía venir. A mí me encanta el frío, pero
estaba sobrepasando mis expectativas. En Miami el termómetro descendió hasta los 5 grados Celsius, mientras que en Orlando llegó a los 3. Es el aire más gélido en lo que va de esta temporada invernal. Bueno, sorprendente, es como que extraño de repente ese frío de la nada. Es bueno tener frío en vez en cuando para poder sacar la ropa de invierno y aprovechar. Según los meteorólogos, otra perturbación invernal continuará desplazándose por el noreste y la región de los Grandes Lagos, con posibilidad de nieve adicional entre sábado y domingo, especialmente en sectores de Chicago, Cleveland y Buffalo. Y a propósito de bajas temperaturas, disfruten esta hermosa escena de invierno. Un dron grabó este barco que se abre paso a través del hielo en el río Danubio, en la frontera norte de Hungría con Eslovaquia. El gigante quiebra el espejo de agua congelada y despeja los enormes trozos de hielo a su paso. Europa Central está enfrentando un frío inusual en las últimas semanas que ha congelado ríos y lagos, algunos por primera vez en muchos años. Son las 2 de la tarde, 56 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Luego de disfrutar las fiestas de fin de año, muchos colombianos viven el llamado guayabo financiero, que es el arrepentimiento o malestar por la forma como se gastaron su plática en diciembre. Pues la compañía Mejor CDT le tomó el pulso al índice de arrepentimiento. Jefferson reconoce que en diciembre se le fue la mano con los gastos, viajes, celebraciones, salidas a comer y regalos. Hoy sufre de guayabo financiero. Pasé con mi familia, regalos, compartir con amigos, pero sí se pudo haber planeado mejor. ¿Se arrepiente un poco? Sí, claro. De haber organizado mejor. De haber organizado mejor, haber empezado a ahorrar con tiempo. Por estos días, más de uno siente ese arrepentimiento, pues ni saben en qué se les fue la plata o por qué no ahorraron parte de su prima o salario. El 79% de los colombianos se arrepiente del uso que le dio a sus ingresos extra, lo cual es una cifra bastante preocupante, más teniendo en cuenta la época de diciembre. El top de gastos más comunes en la época de fin de año fue vacaciones, deudas, compras, regalos, necesidades básicas y finalmente ahorro e inversión. 8 de cada 10 colombianos planearon qué iban a hacer con su ingreso extra. Sin embargo, 88% de los colombianos terminó volviendo ese ingreso en plata de bolsillo. Por lo tanto, lo que nos dice esto es que el problema es de ejecución. Los más arrepentidos están en Barranquilla y Medellín, donde el consumo predominó sobre el ahorro. Solo 2 de cada 10 colombianos inician el año con tranquilidad financiera. Liz Urrego es uno de ellos. Pero la realidad es que hay que ser cauteloso y pues no dejarse llevar pues por lo que uno quizá pueda ver en la cuenta y pues poder hacer cosas que pues no sean. Para la próxima recuerde planificar y ejecutar bien sus gastos en diciembre, pero sobre todo cumplir ese plan para que en enero no sufra el guayabo por los excesos de diciembre. Y por esta época literalmente se alborota una tendencia peligrosa, las llamadas dietas milagrosas. Muchas personas buscan perder peso rápidamente sin tener en cuenta los riesgos que esto implica para la salud, pues expertos hacen sus recomendaciones. ¿Usted qué opina de las dietas milagrosas? Eso no existe, las dietas milagrosas no existen, hay que controlar el apetito, la boquita. Es mucho daño a la parte física, porque pues realmente no es dejar de comer. Pues que hagan su intento, igualmente creo que del error se aprende. No funcionan. Necesita que sea un hábito constante para que funcionen. Todo el mundo quiere verse bonito todo el año, empiezan en esta época, pero ya lo vemos en febrero otra vez comiendo otra vez. La lista de dietas que se popularizan por esta época es larga, empezando por toda clase de ayunos. Sin embargo, cuando no son prescritas ni supervisadas por profesionales, pueden causar graves afectaciones en el organismo. Aproximadamente entre 4 y 6 semanas se ven los primeros síntomas de las dietas milagrosas. Dolores de cabeza, náuseas, dificultades para la concentración, pérdida de la fuerza y de la masa muscular, trastornos del sueño y algo muy importante, problemas con el ánimo y con el control de los impulsos. La deshidratación, los problemas gastrointestinales entre los que más se cuenta el estreñimiento y las deficiencias de micronutrientes, hierro, vitamina A y vitamina D. El nutricionista Luis Miguel Becerra advierte que perder más de 1 kilogramo por semana no es saludable. Los estudios han demostrado que cuando se pierde masa muscular rápidamente es muy difícil recuperarla de la misma manera. Otro aspecto importante es que cuando hacemos estas dietas milagro, los huesos pierden su densidad mineral.
tampoco se puede volver a recuperar de la misma manera. Es decir, que la osteoporosis puede presentarse. Finalmente, todas las dietas milagrosas aumentan el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria, como la bulimia, la anorexia y la potomanía. Además, las dietas tan restrictivas en las que se eliminan grupos de alimentos nos exponen incluso a diferentes enfermedades. Cuando se pierde la masa muscular, las defensas de las personas se afectan, su estado emocional se afecta y su parte musculoesquelética nunca vuelve a recuperarse. La masa muscular es el constituyente del sistema inmunológico, de las defensas del organismo, de la salud ósea y de la salud mental. Por eso priorice su salud. Perder peso debe ser un proceso y es importante hacerlo en compañía de un profesional. No se trata de dejar de comer, sino de aprender a comer. ¿De qué exceso de diciembre se arrepiente hoy usted? Los leemos en @noticiascaracol. 3 de la tarde, 1 minuto. Vamos a arrancar el radar de la política de hoy con la decisión que muchos llaman a esta hora, la excluyente, vamos a ver para que juzguen ustedes, de la gran consulta por Colombia hacia Daniel Palacios, el exministro de Interior del gobierno Duque. Él lleva un mes esperando para reunirse con los candidatos y ayer en una reunión virtual con solo 5 de ellos le comunicaron que debido a que no hubo consenso no hará parte de este grupo. Pero ¿quiénes fueron los que se opusieron a su ingreso? Pues dice Palacios que son estos 3 que ustedes ven acá: Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán. Esto nos dijo Palacios. El día de ayer se conectaron 6 de los candidatos: Vicky Dávila, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, y 3 candidatos decidieron no asistir. Y lo que me fue informado fue que ante la negativa de estos candidatos, pues no había consenso, sin ningún argumento, sin ninguna justificación, sin dar la cara, sin absolutamente poner nada de frente, pues toman esa decisión y quedamos ante una decisión de 3, del señor Juan Manuel Galán, del señor Oviedo y el señor Aníbal Gaviria, de ser excluyentes y no incluyentes, y queda claro que el discurso de unidad no era más que un discurso para ellos. Pues Juan Manuel Galán respondió a esto que dice Palacios y asegura lo siguiente, que una de las reglas fundamentales es que el ingreso al equipo debe contar con el consenso de todos. En este caso, ese consenso no se dio. Quiero ser muy claro, mi posición no es personal ni responde a diferencias individuales. Es una convicción política. La gran consulta no puede ni debe convertirse en la consulta de la derecha en Colombia, dice Galán. Hoy hablamos con la candidata Vicky Dávila, que agregó que ya son suficientes. El tiempo ya está justo, muy justo, y toca salir a conquistar a los colombianos, principalmente para que voten la gran consulta por Colombia. Así que el grupo es bastante grande. Yo creo que suficientes alternativas hay allí para que los colombianos puedan elegir de allí al presidente en 2026 o a la presidente. Y hoy una de las candidatas de la gran consulta por Colombia, Paloma Valencia, está de gira por Cundinamarca con el expresidente Uribe, líder natural de ese partido. Estuvo en un acto público en Zipaquirá y mañana visitará Jardín, Andes y Amagá. Y quería preguntar, ¿las familias en acción cómo están aquí en Zipaquirá? Pero seguro hay un montón de jóvenes en acción. A ver, hagamos una prueba. ¿Quiénes tienen aquí familias en acción? ¿Y quiénes tuvieron en el gobierno de Uribe familias en acción aquí? Pregunta. ¿Queremos volver a tener un Estado que se preocupe por esos ciudadanos que no tienen ingresos? Y a esta hora, a las 3:04 minutos, Iván Cepeda está llegando a un acto público en Ipiales, en Nariño, como parte de su gira por el sur del país. Estamos atentos al discurso del candidato, pero previamente se reunió con líderes que le expresaron su respaldo en Santiago Putumayo. Lo vamos a apoyar, estamos aquí atentos, toda la familia, y pues el Valle Segundo del Putumayo, bienvenido, esta es mi cuna. Gracias por esta visita tan maravillosa. No, pues Carlos, para mí es muy honroso estar aquí en la casa de Carlos, tenerlo como amigo y también pues escuchar su respaldo, que para mí es fundamental.
Mañana sábado la agenda de Cepeda será en Huachucal, Cumbal y Pasto, y cerramos el radar de la política con las más recientes campañas por firmas que avaló la registraduría. Son oficialmente candidatos a la presidencia Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Juan Daniel Oviedo. Hasta aquí el radar de la política. Ana Milena. Gracias, María Camila. Feliz tarde. 3:05. Entre maracas, tambores y folclore, un profesor sanjacintero encontró en la música una herramienta de inclusión. Acompaña el proceso de aprendizaje de 23 jóvenes con discapacidades diversas, genera oportunidades y transforma vidas. Hola, mi nombre es Daniel Hurtado y esta es mi historia. La falta de espacios de aprendizaje para jóvenes con discapacidad y con capacidades diferentes mayores de 18 años fue la inspiración del profesor de música Daniel Yepes en San Jacinto Bolívar. Cumplían 17 años, salían y quedaban en las casas sin hacer nada y se perdía como ese proceso de la música. De ahí nació en 2017 la Fundación Armonía Diversa. En cambio, crear una fundación aparte donde yo la pueda manejar, podemos romper esas barreras sociales y hacer cosas nuevas. Con tambores, maracas y baile, el profesor Daniel demuestra que la discapacidad no pone límites. Mi motivación es cambiar la perspectiva que tienen de las personas con discapacidad. Para Lucía, madre de Manuel, este proceso ha cambiado la vida de su hijo con síndrome de Down. Él tenía un pensamiento diferente y ahora, siguiendo la directriz del profe, ha cambiado. Daniel potencializa las habilidades de cada uno de sus 23 estudiantes, usando el folclore como forma de expresión. Bailamos, también ensayamos toda la música de folclore. ¿Cuál es el propósito de Armonía Diversa? Que todo el mundo lo reconozca y que motiven a otras personas a sacar a sus hijos con discapacidad. Por creer y acompañar el proceso de inclusión de sus aprendices, Daniel Hurtado es un colombiano que hace historia. El presidente de la Unión Sindical Obrera Uso, César Loza, fue elegido como el representante de los trabajadores petroleros en la Junta Directiva de Ecopetrol. Es un hecho histórico que sucede después de más de 100 años de historia de la industria petrolera en Colombia. Un trabajador se va a sentar en la Junta Directiva de la empresa más importante del país, que es donde se toman las decisiones. César Loza obtuvo un total de 1.724 votos. La votación total fue 6.026 votos y la abstención, según Ecopetrol, fue del 38%. Las elecciones se llevaron a cabo a través de voto electrónico durante 2 días. A esta hora es noticia la millonaria multa impuesta por Corpo Amazonía a la Alcaldía Municipal de Leticia. Esto por el incumplimiento en las obligaciones en el plan de manejo ambiental del relleno sanitario. Pues la sanción asciende a los 586 millones de pesos y es una de las más altas interpuestas por la corporación. Se da luego de que ellos agotaran las instancias o los recursos en los llamados de atención y las alertas que no fueron atendidas por el municipio. Un abrazo, Pablo. Vuelve con nosotros para decirles a ustedes, los televidentes, que estas fueron las noticias, que les agradecemos por acompañarnos y que los esperamos a las 7 de la noche en una nueva edición informativa. Pueden seguir los hechos del día desde este momento conectándose con la señal digital de Noticias Caracol con Pablo Arango. Sí, señora, y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Feliz fin de semana, chao. Feliz tarde.